Victoria Mendoza había construido un imperio. A sus 42 años, dirigía una de las empresas de construcción más poderosas del país, con contratos millonarios y una reputación implacable. Pero esa noche, mientras cenaba en el restaurante más exclusivo de la ciudad, su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse por completo. La carne costaba $200 el plato. El vino en su copa valía más que el salario mensual de una familia entera. Victoria cortaba su filete con precisión quirúrgica, discutiendo con su abogado los detalles del proyecto que la convertiría en la mujer más rica de la región. Nada podía interrumpir esa conversación, absolutamente nada, hasta que una niña descalza apareció junto a su mesa. Tendría unos 9 años, tal vez 10. Su ropa estaba tan sucia que era imposible distinguir el color original. El cabello enredado le caía sobre los hombros delgados. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Esos ojos oscuros que miraban a Victoria con una intensidad que helaba la sangre. La niña no pidió dinero, no extendió la mano, simplemente se quedó allí, inmóvil, observando a Victoria como si pudiera ver directamente dentro de su alma. El mesero se acercó rápidamente, disculpándose profusamente mientras intentaba alejar a la niña, pero antes de que pudiera tocarla, la pequeña habló. Su voz era suave, y un susurro, pero cada palabra cayó como una bomba en la mesa. Hueles igual que el hombre que atropelló a mi papá. El tenedor de Victorias se detuvo a medio camino de su boca. El abogado dejó de hablar. El bullicio del restaurante pareció desvanecerse hasta convertirse en un zumbido lejano. Victoria sintió como la sangre abandonaba su rostro. «¿Perdón?», preguntó Victoria, su voz temblando ligeramente. La niña no apartó la mirada. «Ese perfume es el mismo. Lo recuerdo perfectamente. Estaba lloviendo esa noche. El carro negro se detuvo por un segundo después de golpearlo. Vi como la ventana se bajaba un poco, y ese olor entró en mi nariz mientras mi papá agonizaba en el pavimento». Victoria se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¡Seguridad!», gritó. Su voz sonaba histérica, desesperada. «Saquen a esta niña de aquí ahora mismo». 2 guardias de seguridad se acercaron inmediatamente, pero la niña no se movió. Simplemente metió su mano en el bolsillo de su vestido andrajoso y sacó algo, un objeto pequeño que brillaba bajo las luces del restaurante. Era un encendedor, plateado, elegante, con las iniciales VM grabadas en un costado. Victoria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese encendedor lo había perdido hacía 3 años, la noche del 23 de noviembre, la noche que nunca podría olvidar, sin importar cuánto lo intentara. «Esto estaba en la calle», continuó la niña, con esa voz tranquila y terrible, «justo donde mi papá cayó, justo donde el carro negro lo dejó tirado como si fuera basura. He guardado esto durante 3 años, esperando el día en que pudiera encontrar a la persona que olía así». El restaurante completo se había sumido en un silencio absoluto. Todos los comensales miraban la escena. Los meseros se habían detenido. Hasta la música de fondo parecía haberse apagado. Victoria sintió que su estómago se retorcía violentamente. El perfume, ese maldito perfume de diseñador que solo usaba ella. El encendedor con sus iniciales, la fecha exacta. Todo encajaba con una precisión devastadora. Se giró bruscamente y corrió hacia el baño. Apenas logró llegar al inodoro antes de vomitar todo lo que había comido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras las arcadas la sacudían una y otra vez. No era solo la náusea física. Era el peso aplastante de 3 años de mentiras que finalmente se derrumbaban sobre ella. Cuando regresó al comedor minutos después, pálida y temblorosa, la niña seguía allí. Los guardias de seguridad la rodeaban, pero nadie se atrevía a tocarla. Algo en la situación había cambiado. Ya no era solo una niña pidiendo limosna. Era un testigo, una acusación viviente. Victoria se acercó lentamente, sus piernas apenas sosteniéndola. «¿Quién eres?», susurró. «Me llamo Elena Ramírez. Mi papá era Roberto Ramírez. Trabajaba como obrero de construcción. Volvía a casa después de un turno doble cuando tu carro lo golpeó en la avenida principal. Tenía 35 años». Victoria cerró los ojos. Roberto Ramírez. Ese nombre había aparecido en los periódicos durante semanas. Un trabajador atropellado en una noche lluviosa. El conductor nunca fue encontrado. El caso seguía abierto. «No sé de qué hablas», mintió Victoria, pero su voz carecía de toda convicción. «Debes estar confundida.
Elena sacudió la cabeza lentamente. No estoy confundida. He pasado 3 años buscándote, 3 años memorizando ese olor, 3 años guardando este encendedor y preguntándome si algún día encontraría la mujer que dejó a mi pa morir solo en la calle. Victoria miró alrededor del restaurante. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Vio como algunos comensales sacaban sus teléfonos, grabando todo, su carrera, su reputación, su vida entera, pendían de un hilo. Necesito hablar contigo, dijo Victoria en voz baja. A solas. Elena asintió. Pero no aquí. Conozco un lugar, contra todo sentido común. Victoria siguió a la niña fuera del restaurante. Su abogado intentó detenerla, pero ella lo ignoró. Algo más grande que el miedo o la lógica la empujaba a seguir a esa pequeña figura descalza por las calles de la ciudad. Caminaron durante 20 minutos. Victoria, con sus tacones de diseñador, y Elena, con sus pies descalzos manchados de mugre. El contraste no podría haber sido más brutal. Pasaron de las calles iluminadas y limpias del distrito financiero a los callejones oscuros del sector más pobre de la ciudad. Finalmente, Elena se detuvo frente a un edificio a medio derrumbar. Aquí es donde vivimos, dijo simplemente. Mi mamá, mi abuela, mis 2 hermanos pequeños y yo. Subieron 3 pisos por una escalera que crujía peligrosamente. El olor a humedad y moho era sofocante. Cuando Elena abrió la puerta de su apartamento, Victoria tuvo que contener otra oleada de náuseas. El lugar era diminuto, una sola habitación donde toda la familia comía, dormía y vivía. No había muebles dignos de ese nombre, solo cartones en el suelo como camas improvisadas, una estufa oxidada en la esquina, goteras que formaban charcos en el piso de cemento agrietado. En el centro de la habitación había una mujer que no podía tener más de 35 años, pero se veía de 50. Estaba sentada en el suelo, zurciendo un calcetín con manos temblorosas. Cuando levantó la vista y vio a Victoria, sus ojos se llenaron de un reconocimiento terrible. «¿Eres tú?», susurró la mujer. El perfume. Elena tenía razón. Victoria se quedó paralizada en la entrada. La madre de Elena se puso de pie lentamente, como si el simple acto de moverse requiriera un esfuerzo sobrehumano. «Me llamo Carolina», dijo la mujer con voz quebrada. «Roberto era mi esposo, el padre de mis 4 hijos. El único que traía dinero a esta casa. Y tú lo mataste. Fue un accidente». Las palabras salieron de la boca de Victoria antes de que pudiera detenerlas. Estaba lloviendo. Había poca visibilidad. Él apareció de la nada. «Y huiste», la interrumpió Carolina, con una frialdad que cortaba como un cuchillo. «Lo dejaste sangrando en la calle. Los médicos dijeron que si alguien hubiera llamado a la ambulancia en los primeros 5 minutos, tal vez hubiera sobrevivido. Pero tú huiste. Pensaste solo en ti misma, en tu reputación, en tu dinero». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria. No podía detenerse. Años de culpa reprimida finalmente salían a la superficie, como un río desbordado. «No pasa un solo día sin que piense en esa noche», confesó Victoria entre sollozos. «He donado millones a caridad, he construido escuelas, he tratado de compensar. Nada de eso nos devuelve a Roberto», dijo Carolina. «Ninguna cantidad de dinero puede llenar el vacío que dejaste en esta familia». Elena se acercó a su madre y tomó su mano. «Pero mamá dice que el odio los destruirá más que la pobreza. Por eso vine a buscarte, no para destruirte, para que enfrentes lo que hiciste». Victoria cayó de rodillas sobre el piso sucio. El llanto la sacudía con una violencia que nunca había experimentado. Todo el dinero, todo el poder, todo el éxito que había acumulado, se sentía completamente hueco en ese momento. «¿Qué puedo hacer?», suplicó. «Dime qué puedo hacer para enmendar esto». Elena la miró con esos ojos antiguos que no correspondían a su edad. «Puedes empezar diciendo la verdad completa, a la policía, a los medios, al mundo». Victoria asintió lentamente. Lo sabía. Sabía que su vida tal como la conocía terminaría, que iría a prisión, que perdería todo, pero por primera vez en 3 años sintió algo parecido a la paz. «Lo haré», susurró. «Confesaré todo. Pero después, cuando salga, si es que algún día salgo, quiero hacer algo más. Quiero asegurarme de que Elena y sus hermanos tengan lo que necesitan. Educación, un hogar digno, un futuro». Carolina la miró durante un largo momento. «No queremos tu lástima». «No es lástima», respondió Victoria. «Es lo mínimo que les debo. Es la única forma en que puedo empezar a vivir conmigo misma otra vez».
Lo que Victoria no sabía era que esa noche, en ese apartamento miserable, había comenzado un proceso que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Pero antes de llegar a ese punto, tendría que atravesar el infierno de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A la mañana siguiente, Victoria entró voluntariamente a la estación de policía. Pidió hablar con el detective que había manejado el caso de Roberto Ramírez. Cuando le contó toda la historia, el detective Cass y no podía creer lo que estaba escuchando. La empresaria más poderosa de la ciudad, confesando un atropello, con fuga del que nunca había sido sospechosa. No necesitaban investigar, no. Necesitaban pruebas adicionales. Ella misma se estaba entregando. Los medios se enloquecieron. La historia era demasiado perfecta, demasiado dramática para ignorarla. Una niña sin hogar que había rastreado al asesino de su padre durante 3 años, usando solo su sentido del olfato y un encendedor. Una CEO millonaria que se derrumbaba ante la acusación de una pequeña descalza. La justicia poética era irresistible. Las cámaras rodearon a Victoria cuando salió de la estación, después de dar su declaración. Los flashes la cegaban. Los periodistas gritaban preguntas, pero ella caminó con la cabeza en alto, sin intentar cubrirse el rostro. Cometí un terrible crimen hace 3 años. Dijo ante las cámaras. Maté a un hombre inocente, y huí. He vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Ahora estoy lista para enfrentar las consecuencias de mis acciones, y quiero pedirle perdón a la familia Ramírez. Aunque sé que nunca será suficiente. El video se volvió viral, cuestión de horas. Millones de vistas, miles de comentarios. Algunos la llamaban cobarde por huir, otros admiraban su valentía para confesar. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: la historia de Elena, la niña que casó al asesino de su padre, era extraordinaria. El juicio fue rápido. Victoria se declaró culpable de todos los cargos. Su abogado intentó negociar una sentencia reducida, pero ella se negó. Quiero el castigo completo, insistió. Me lo merezco. El juez la sentenció a 8 años de prisión. Podría haber sido más, pero su confesión voluntaria y su aparente arrepentimiento fueron tomados en cuenta. Cuando escuchó la sentencia, Victoria simplemente asintió. Era menos de lo que esperaba, menos de lo que merecía. Antes de ser trasladada a prisión, Victoria hizo algo que sorprendió a todos. Creó un fideicomiso irrevocable con la mitad de su fortuna personal, $50 millones destinados específicamente para la familia Ramírez. No podían rechazarlo porque estaba estructurado legalmente para cubrir la educación de los 4 hijos de Roberto, una casa digna para Carolina, y atención médica de por vida para toda la familia. Pero además, instruyó a su empresa para que creara un programa de becas en nombre de Roberto Ramírez. Cada año, 10 hijos de trabajadores de construcción recibirían educación universitaria completa pagada. El programa comenzaría inmediatamente y continuaría indefinidamente. Carolina y Elena fueron a visitarla antes de que entrara a prisión. El encuentro fue en una sala de abogados, sin cámaras, sin prensa. No tienes que hacer esto, dijo Carolina. El dinero no cambia nada. Lo sé, respondió Victoria, pero es lo único que puedo hacer desde donde estoy. Sé que Roberto nunca volverá. Sé que les robé un padre, un esposo, un proveedor, pero al menos puedo asegurarme de que sus hijos tengan las oportunidades que él quería darles. Elena se acercó a Victoria. La niña extendió su mano pequeña y sucia. Victoria la tomó, sintiendo cuánto temblaba. Mi papá siempre decía que todos merecemos una segunda oportunidad, dijo Elena. Incluso las personas que hacen cosas terribles. No te perdono por lo que hiciste, pero tampoco voy a cargar odio toda mi vida. Eso es lo que él hubiera querido. Victoria apretó la mano de Elena y lloró. Eran lágrimas de dolor, de arrepentimiento, pero también de algo que no había sentido en años: esperanza. Los primeros meses en prisión fueron brutales. Victoria pasó de una suite ejecutiva, con vista a la ciudad, a una celda de 2 por 3 metros, que compartía con otras 3 mujeres, sin privacidad, sin comodidades, sin el poder al que estaba acostumbrada. Las otras prisioneras sabían quién era. Algunas la respetaban por haber confesado, otras la odiaban por ser rica. Una mujer llamada Rosa, que cumplía condena por robo, se acercó a ella durante el primer mes. Así que tú eres la famosa CEO que atropelló a un trabajador, dijo Rosa con desprecio. ¿Sabes cuántas de nosotras estamos aquí por robar comida para nuestros hijos, mientras ustedes los ricos conducen borrachos y matan gente? Victoria no respondió.
Sabía que Rosa tenía razón. El sistema era injusto. Ella había vivido del lado privilegiado toda su vida, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Victoria comenzó a trabajar en la biblioteca de la prisión. Ayudaba a otras prisioneras a escribir cartas a sus familias. Les enseñaba a leer a las que eran analfabetas. Se ofrecía como voluntaria a los programas de educación. Rosa la observaba con desconfianza al principio, pero una noche se acercó a Victoria en el comedor. «Mi hija tiene 14 años», dijo Rosa abruptamente. «Es lista, muy lista, pero está en la calle desde que me encerraron. No tiene quien la cuide». Victoria escuchó, mientras Rosa le contaba la historia de su hija. Una niña brillante que estaba desperdiciando su vida, porque su madre estaba en prisión, y no tenía más familia. «Cuando salgas», dijo Victoria, «busca el programa de becas Roberto Ramírez. Diles que yo te recomendé. Tu hija califica». Rosa la miró con incredulidad. «¿Por qué harías eso?» «Porque Roberto Ramírez era como tú, un trabajador honesto tratando de darle un mejor futuro a sus hijos. Y porque su hija me enseñó que todos merecemos una oportunidad de redención». La noticia se corrió rápidamente por la prisión. La CEO que había matado a un trabajador estaba ayudando a las familias de otras prisioneras, no con lástima condescendiente, sino con respeto genuino. Muchas se mantuvieron hostiles, pero otras comenzaron a acercarse. Victoria creó un taller dentro de la prisión. Enseñaba habilidades empresariales básicas, cómo hacer un presupuesto, cómo escribir un currículum, cómo planear para la vida después de la cárcel. Las autoridades de la prisión estaban tan impresionadas que le dieron permiso para expandir el programa. Mientras tanto, afuera, la vida de la familia Ramírez estaba cambiando radicalmente. Carolina y sus hijos se mudaron a una casa de verdad, no una mansión, pero un lugar limpio, seguro, con habitaciones separadas y agua caliente. Los niños comenzaron a ir a buenas escuelas. Elena, la niña que había casado al asesino de su padre, se convirtió en una estudiante excepcional. Sus maestros no podían creer su inteligencia y determinación. A los 12 años, ya estaba 2 grados adelantada, pero Elena nunca olvidó la promesa que se había hecho a sí misma. Quería entender por qué pasaban cosas como lo que le pasó a su padre, porque algunos conducían ebrios o drogados y mataban a gente inocente. Decidió que cuando creciera sería abogada, no para castigar, sino para cambiar el sistema. 2 años después del juicio, Elena y Carolina fueron a visitar a Victoria en la prisión. Fue una visita regular, sin cámaras ni publicidad. Se sentaron en la sala de visitas, separadas por una mesa metálica. «¿Cómo estás?», preguntó Carolina. Se veía diferente, más descansada. El peso de la supervivencia diaria ya no la aplastaba. «Estoy bien», respondió Victoria modestamente. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Sé que suena extraño, pero este lugar me ha dado algo que nunca tuve con todo mi dinero». «¿Qué?», preguntó Elena, ahora una niña de 12 años que se veía y hablaba más madura que muchos adultos. «Propósito real», dijo Victoria. «Durante años construí edificios y acumulé dinero, pero nunca construí nada que importara de verdad. Aquí, cuando ayudo a alguien a aprender a leer o a planear su futuro, siento que finalmente estoy haciendo algo que tiene significado». Elena asintió lentamente. «Mi papá decía algo similar. Decía que el trabajo más importante no es el que te hace más dinero, sino el que ayuda a más gente». Victoria sintió un nudo en la garganta. «Tu padre era un hombre sabio». «Sí lo era», dijo Carolina, «y habría estado orgulloso de lo que sus hijos están logrando. Todos están sobresaliendo en la escuela. El mayor quiere ser ingeniero. El segundo quiere ser médico. La pequeña quiere ser maestra. Y yo voy a ser abogada», añadió Elena con determinación. «Voy a cambiar las leyes para que las familias como la mía reciban justicia más rápido». Victoria sonrió a través de las lágrimas. «No tengo ninguna duda de que lo lograrás». Pero había algo más que Elena necesitaba decir, algo que había estado guardando durante 2 años. «He pensado mucho en el perdón», comenzó Elena cuidadosamente. «Mi mamá dice que perdonar no significa olvidar o decir que lo que pasó estuvo bien. Significa soltar el veneno para que no te destruya por dentro». Victoria esperó, sin atreverse a interrumpir. «Todavía me duele que mi papá no esté aquí», continuó Elena. «Todavía lloro por él, pero he decidido que no voy a dejar que el odio arruine mi vida. Mi papá no hubiera querido eso, así que he decidido perdonarte, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz». Las palabras golpearon a Victoria con una fuerza que casi la derribó. Una niña de 12 años
Le estaba enseñando una lección de humanidad que ella, con toda su educación y experiencia, nunca había aprendido. No merezco tu perdón, susurró Victoria, pero lo recibo con humildad y prometo honrarlo cada día de mi vida. Carolina también habló. Yo también te perdono, Victoria. No fue fácil llegar aquí. Pasé muchas noches odiándote, deseando que sufrieras tanto como nosotros sufrimos. Pero Elena tenía razón. El odio nos estaba consumiendo. Roberto era un hombre de fe. Creía en la redención, en la segunda oportunidad. Sería una traición a sus memorias y no te diera esa oportunidad. Las tres mujeres lloraron juntas ese día en la sala de visitas. Los guardias que las observaban también tenían lágrimas en los ojos. Era imposible no conmoverse ante una escena de perdón tan profunda. Los años siguientes fueron de transformación para todos. Victoria cumplió 6 años de su sentencia y fue liberada por buen comportamiento. Cuando salió de prisión, el mundo había cambiado. Su empresa había sido vendida. Su antiguo círculo social la había abandonado, pero descubrió que eso no le importaba. Lo primero que hizo fue visitar la tumba de Roberto Ramírez. Llevó flores y se arrodilló ante la lápida durante horas. Le habló como si él pudiera escucharla. Le pidió perdón, le agradeció por la familia que había criado, le prometió que nunca olvidaría el precio que él y su familia habían pagado por su error. Luego buscó trabajo. No como CEO, no como ejecutiva, como consejera en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias de víctimas de accidentes de tránsito. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, pero cada día sentía que estaba haciendo una diferencia real. Victoria también comenzó a dar charlas en escuelas y universidades sobre las consecuencias de conducir bajo la influencia. Contaba sus historias, sin adornos, sin intentar justificarse. Era brutal y honesta. Muchos estudiantes lloraban al escucharla. Algunos le enviaban mensajes años después diciendo que su historia los había salvado de cometer el mismo error. Mientras tanto, Elena estaba cumpliendo su promesa. A los 16 años. Era la mejor estudiante de su escuela. Había ganado múltiples premios académicos y era prácticamente seguro que obtendría una beca completa para cualquier universidad que eligiera. Pero Elena tenía otros planes. Quería estudiar en la universidad donde Victoria había estudiado décadas antes. No para seguir sus pasos, sino para demostrar que el legado de su padre podía superar incluso los momentos más oscuros. El día que Elena recibió su carta de aceptación, organizó una pequeña celebración. Invitó a su familia, a algunos maestros que habían creído en ella, y a Victoria. Victoria llegó temprano. Nerviosa, no había visto a Elena en persona desde hacía 2 años. Solo habían mantenido correspondencia ocasional. Cuando Elena abrió la puerta, Victoria casi y no la reconoció. La niña descalza y sucia se había convertido en una joven hermosa y segura de sí misma. «Felicidades», dijo Victoria con voz quebrada. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Lo sé», respondió Elena, con una sonrisa. «Y creo que también estaría orgulloso de ti». Victoria sacudió la cabeza. «No creo que yo merezca». «Déjame terminar», la interrumpió Elena gentilmente. «Has dedicado los últimos años a ayudar a otras familias que pasaron por lo que nosotros pasamos. Has dado charlas que han salvado vidas. Has creado programas que han cambiado destinos. Mi papá valoraba las acciones sobre las palabras, y tus acciones hablan muy alto». Durante la celebración, Victoria conoció a los hermanos de Elena. El mayor, ahora de 10 y 9 años, estudiaba ingeniería civil. Quería construir viviendas accesibles para familias de bajos recursos. El segundo, de 17, estaba en la escuela de medicina. La más pequeña, de 14, ya mostraba un talento extraordinario para la enseñanza. Todos ellos trataron a Victoria con calidez y respeto. No había rastro de hostilidad o resentimiento. Carolina había criado a sus hijos para que miraran hacia adelante, no hacia atrás con amargura. En un momento de la celebración, Carolina llevó a Victoria aparte. «Hay algo que quiero enseñarte», dijo. La llevó a una habitación que funcionaba como estudio. Las paredes estaban cubiertas con fotos de Roberto. Roberto en su juventud, guapo y sonriente. Roberto con Carolina el día de su boda. Roberto cargando a cada uno de sus bebés. Roberto en su último cumpleaños, rodeado de su familia. «Mira esta», dijo Carolina señalando una foto en particular. Roberto estaba en un sitio de construcción, cubierto de polvo y sudor, pero sonriendo de oreja a oreja. Este fue el día que le dieron el ascenso que tanto había esperado.
explicó Carolina. Iba a ganar un 20% más. Estaba tan emocionado porque finalmente podríamos mudarnos a un lugar mejor. Esa fue la noche que volví a casa para contarme las buenas noticias. La noche que no terminó la frase. No era necesario, durante mucho tiempo, continuar Carolina. No podía mirar estas fotos sin sentir rabia. Rabia contra ti, contra el destino, contra Dios. Pero Elena me enseñó algo importante. Me dijo que sí pasaba mi vida enojada. Roberto habría muerto 2 veces. Una vez en la calle aquella noche. Y otra vez en mi corazón, al dejar que el odio matara todos los recuerdos hermosos que teníamos. Victoria no pudo contener las lágrimas. Lo siento tanto. Susurró. Quisiera poder devolvértelo. Lo sé. Dijo Carolina. Y sé que no puedes. Pero puedes honrar su memoria con la forma en que vives el resto de tu vida. Y eso es lo que has estado haciendo. Carolina le entregó algo a Victoria. Era una fotografía enmarcada de Roberto. En la parte de atrás había una inscripción escrita por Carolina, para Victoria, quien tomó la decisión más difícil, al enfrentar la verdad. Roberto creía en las segundas oportunidades. Vive una vida que honre ese regalo. Victoria abrazó la fotografía contra su pecho y sollozó. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud profunda por un perdón que nunca esperó recibir. Los años pasaron, y las vidas de todos continuaron transformándose. Elena se graduó con honores y entró a la escuela de Derecho. Su tesis de admisión fue sobre reforma de las leyes de tránsito y justicia restaurativa. Varios profesores la llamaron la mejor que habían leído en años. Victoria continuó su trabajo con las familias de víctimas, pero también comenzó un proyecto nuevo. Creó un programa donde personas que habían cometido delitos de tránsito podían trabajar directamente con las familias de sus víctimas en procesos de justicia restaurativa. Era controversial. Algunos decían que las víctimas no deberían tener que enfrentar a los perpetradores, pero Victoria argumentaba que el perdón genuino y la responsabilidad real solo podían ocurrir a través del diálogo honesto. Elena se involucró en el programa durante sus prácticas de derecho. Trabajó directamente con Victoria, ayudando a facilitar estas conversaciones difíciles entre víctimas y ofensores. Era trabajo emocional agotador, pero ambas sentían que era la forma más efectiva de prevenir futuros accidentes y sanar heridas profundas. Hubo un caso particularmente difícil. Un joven de 22 años había conducido borracho y había matado a una madre y su bebé. El padre y esposo sobreviviente estaba consumido por la rabia. Quería que el joven pasara décadas en prisión. Se negaba a cualquier forma de diálogo. Elena y Victoria trabajaron con él durante meses. Lentamente, muy lentamente, su rabia comenzó a transformarse, no en perdón inmediato, pero en disposición para escuchar. El día del diálogo restaurativo fue tenso. El padre se sentó frente al joven. Había matado a su familia. El silencio era tan espeso que apenas se podía respirar. El joven lloró. Se disculpó una y otra vez. Explicó cómo una noche de decisiones estúpidas había destruido todo. No intentó justificarse. Solo pidió que le permitieran hacer algo, cualquier cosa, para honrar la memoria de las víctimas. El padre lo escuchó en silencio. Cuando el joven terminó, el padre habló con una voz que temblaba de emoción contenida. No te perdono, dijo. Todavía no. Tal vez nunca pueda, pero estoy dispuesto a dejarte intentar reparar lo irreparable. Estoy dispuesto a darte la oportunidad que le quitaste a mi esposa y mi hija. Fue un momento de transformación. No era perdón completo, pero era el comienzo de algo, un reconocimiento de que incluso en la tragedia más oscura, puede haber un camino hacia adelante. Victoria vio su propia historia reflejada en ese momento. Recordó cuando Elena y Carolina le habían dado esa misma oportunidad años antes. El ciclo de perdón y redención continuaba, expandiéndose hacia afuera como ondas en un estanque. Elena se graduó de la escuela de Derecho a los 25 años. Su ceremonia de graduación fue emotiva. Toda su familia estaba allí, sus hermanos, ahora todos profesionales exitosos. Su madre Carolina, radiante de orgullo, y Victoria, sentada al fondo, observando con lágrimas de alegría. Después de la ceremonia, Elena se acercó a Victoria. Tengo algo que decirte, dijo. Victoria esperó, un poco nerviosa. He aceptado un trabajo en la oficina del fiscal del distrito, anunció Elena. Voy a trabajar en la unidad de justicia restaurativa. Voy a crear programas como los que tú iniciaste.
pero a mayor escala. Voy a cambiar el sistema desde adentro. Victoria sintió una oleada de orgullo, que y la abrumó. Eso es increíble. Elena, tu padre habría estado tan orgulloso. Elena tomó las manos de Victoria. Y quiero que trabajes conmigo, como consultora. Necesito tu experiencia, tu perspectiva. Necesito a alguien que entienda ambos lados de esta ecuación. Victoria no sabía qué decir. Yo no sé si soy la persona correcta. Eres exactamente la persona correcta, insistió Elena. Has vivido las consecuencias de tus acciones. Has trabajado incansablemente para reparar el daño. Has ayudado a cientos de familias. No hay nadie más calificado que tú. Carolina se acercó en ese momento. Ella también había escuchado la propuesta. Yo también creo que deberías hacerlo. Victoria, Roberto siempre decía que las mejores lecciones vienen de quienes han caminado el camino más difícil. Tú has caminado ese camino. Ahora puedes ayudar a otros a encontrar su propia redención. Victoria aceptó. Y así comenzó una nueva fase de su vida, trabajando directamente con Elena. Crearon programas innovadores de justicia restaurativa. No reemplazaban el sistema legal tradicional, pero ofrecían una alternativa para aquellos que estaban dispuestos a enfrentar sus errores y reparar el daño causado. Los programas fueron controvertidos al principio. Muchos los criticaban como demasiado blandos con los criminales. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Las tasas de reincidencia entre los participantes eran significativamente más bajas que en el sistema tradicional. Las familias de las víctimas reportaban mayor satisfacción y cierre emocional, y los ofensores mostraban transformaciones genuinas. Un periódico nacional hizo un reportaje especial sobre el programa. La historia de Victoria y Elena era el centro del artículo. De víctima y victimaria a socias en justicia, decía el titular. El artículo generó atención nacional. Victoria y Elena fueron invitadas a hablar en conferencias por todo el país. Compartían sus historias, sin adornos ni dramatización. Hablaban honestamente sobre el dolor, la culpa, el perdón y la redención. En una de estas conferencias, una mujer del público se puso de pie durante la sesión de preguntas. Su voz temblaba mientras hablaba. Yo maté a alguien conduciendo ebria hace 5 años. Confesó. He estado en prisión. He cumplido mi condena. Pero no puedo vivir conmigo misma. La familia de mi víctima me odia. Y no los culpo. No sé cómo seguir adelante. Victoria bajó del escenario y se acercó a la mujer. La abrazó mientras la mujer sollozaba. Yo sé exactamente cómo te sientes, le susurró. Y puedo decirte que hay un camino hacia adelante. No será fácil. No será rápido. Pero es posible. Elena también se acercó. Déjanos ayudarte, dijo. Déjanos conectarte con nuestro programa. Podemos trabajar contigo y con la familia de tu víctima para encontrar una forma de sanar. Esa noche, después de la conferencia, Victoria y Elena caminaron juntas por la ciudad. Era una noche clara, con estrellas brillantes sobre ellas. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Victoria. Cuando eras esa niña descalza en el restaurante, ¿alguna vez imaginaste que trabajaríamos juntas así? Elena sonrió. No exactamente esto, admitió. Pero mi papá siempre me decía que Dios convierte el dolor en propósito, si se lo permitimos. Creo que eso es lo que ha pasado. Tomamos la peor tragedia de nuestras vidas y la convertimos en algo que está ayudando a cientos de personas. Tu padre era muy sabio, dijo Victoria. Lo era. Estuvo de acuerdo Elena. Y creo que nos está viendo ahora. Orgulloso de ambas, caminaron en silencio durante un rato, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Victoria habló de nuevo. Sabes, durante años después del accidente, deseé poder retroceder el tiempo, cambiar esa noche, hacer que Roberto viviera. Pero ahora me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo cambiar lo que hago con el presente y el futuro. Esa es la definición de redención, dijo Elena suavemente. No es borrar lo que hiciste, es convertirte en alguien que nunca volvería a hacerlo, y que dedica su vida a prevenir que otros cometan los mismos errores. Han pasado 10 años desde aquella noche en el restaurante. Elena ahora es una de las fiscales más respetadas del Estado. Ha expandido los programas de justicia restaurativa a nivel estatal. Miles de familias se han beneficiado de su trabajo. Los hermanos de Elena también están cumpliendo sus sueños. El mayor diseñó un complejo de viviendas de bajo costo que ganó premios internacionales de arquitectura. El segundo es un médico
que trabaja en comunidades marginadas. La más pequeña es maestra en una escuela, en el mismo barrio donde crecieron. Carolina vive tranquila en su casa, rodeada de sus nietos. Nunca volvió a casarse. Dice que Roberto fue el amor de su vida, y que eso es suficiente. Pero ha encontrado paz y propósito, ayudando a otras viudas que han perdido a sus esposos en circunstancias similares. Victoria cumplió 60 años hace poco. Ya no es la CEO poderosa que una vez fue. Vive en un apartamento modesto, maneja un auto usado. Gana lo suficiente para vivir cómodamente pero sin lujos. Y es más feliz de lo que jamás fue con todo su dinero. En el aniversario número 10 del accidente, las dos familias se reunieron en el cementerio, donde está enterrado Roberto. No fue una ocasión triste, fue una celebración de cómo el legado de Roberto había continuado transformando vidas mucho después de su muerte. Elena habló primero. Papá, sé que no puedes escucharnos, pero necesito decirte esto. Tu muerte no fue en vano. De la peor tragedia de nuestras vidas, surgió un movimiento que ha cambiado la forma en que nuestro Estado maneja la justicia. Ha salvado vidas incluso después de perder la tuya. Eso es un legado que vale la pena. Luego Victoria habló. Roberto, nunca te conocí en vida, pero has sido la persona más influyente en mi existencia. Me enseñaste, a través de tu familia, lo que significa el perdón real. Me mostraste que la redención es posible, incluso para alguien como yo. Cada vida que tocamos en el programa lleva tu nombre y tu espíritu. Gracias por el regalo que nunca merecí pero que he tratado de honrar cada día desde entonces. Carolina fue la última en hablar. Mi amor, nuestra familia está bien, mejor que bien. Nuestros hijos están haciendo cosas increíbles. Tu muerte fue injusta y terrible, pero no permitimos que nos destruyera. En su lugar, construimos algo hermoso sobre el dolor. Espero que estés orgulloso. Espero que de alguna forma, donde quiera que estés, puedas ver lo que tu sacrificio involuntario hizo posible. Después de la ceremonia, hubo una cena en la casa de Carolina. Era una tradición anual ahora. Las dos familias, una vez conectadas por tragedia, ahora unidas por amor y propósito compartido. Durante la cena, el hijo mayor de Elena, un niño de 5 años llamado Roberto, en honor a su abuelo, se acercó a Victoria. Abuela Victoria, preguntó con la inocencia de su edad, ¿es verdad que tú conociste a mi abuelo Roberto? Victoria sintió un nudo en la garganta. Los niños la llamaban abuela ahora. Era un honor que nunca esperó, y que la conmovía hasta las lágrimas. No exactamente conocerlo, explicó cuidadosamente, pero sí, estuve conectada con él, y puedo decirte que era un hombre maravilloso, que amaba mucho a su familia. Mi mamá dice que él me habría querido mucho, dijo el pequeño Roberto. No tengo ninguna duda, respondió Victoria, y puedo ver mucho de él en ti. El niño sonrió y corrió a jugar con sus primos. Victoria lo observó con lágrimas en los ojos. Una nueva generación que crecía libre del peso del odio y el resentimiento. Niños que aprenderían sobre perdón y redención desde pequeños. Ese era el verdadero legado de Roberto Ramírez. Esa noche, mientras Victoria conducía de regreso a su apartamento, su teléfono sonó. Era una llamada de una madre cuyo hijo había sido atropellado por un conductor ebrio. Acababa de ver una de las charlas de Victoria en línea, y quería ayuda para lidiar con su rabia. Victoria estacionó y habló con la mujer durante más de una hora. Le contó su historia, le explicó el programa, le ofreció esperanza sin minimizar el dolor. Cuando terminó la llamada, Victoria se quedó sentada en su auto por un largo rato. Pensó en todo lo que había cambiado en 10 años. Pensó en la niña descalza en el restaurante que había tenido el coraje de enfrentarla. Pensó en la familia que le había dado un perdón que no merecía. Pensó en todas las vidas que habían tocado juntos. No había día en que Victoria no pensara en Roberto Ramírez. No había día en que no deseara poder cambiar el pasado, pero había aprendido a vivir con esa carga. Más que eso, había aprendido a convertir esa carga en combustible para cambio positivo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Elena. Acabo de recibir noticias. El gobernador quiere expandir nuestro programa a nivel nacional. Tu trabajo está cambiando el país. Victoria, papá estaría orgulloso de ambas. Victoria sonrió a través de las lágrimas. Respondió simplemente, el crédito es de tu padre. Yo solo estoy tratando de vivir de una manera que honre su memoria y el perdón que tu familia me dio. Arrancó el auto y condujo a casa bajo el cielo estrellado. Conducía despacio, cuidadosamente,
con una sobriedad y atención que nunca abandonaba. Cada vez que se sentaba tras el volante, pensaba en Roberto. Cada vez que veía a un peatón en la calle, pensaba en la familia Ramírez. Nunca olvidaba, nunca se perdonaba completamente a sí misma, pero había aprendido a vivir con propósito, a pesar de su pasado. Esa noche, antes de dormir, Victoria miró la fotografía enmarcada de Roberto que Carolina le había regalado. La mantenía en su mesa de noche, donde era lo último que veía cada noche. Y lo primero cada mañana. Gracias. Susurró a la foto. Gracias por tu familia. Gracias por su perdón. Gracias por cambiar mi vida, incluso en tu muerte. Prometo seguir honrando tu memoria cada día que me quede. Apagó la luz y se durmió, con una paz que una vez pensó que nunca podría alcanzar. El camino de la redención era largo y nunca realmente terminaba. Pero por primera vez en su vida, Victoria entendía lo que significaba vivir con propósito real, no el propósito vacío de acumular dinero y poder, sino el propósito profundo de servir a otros y reparar el daño causado. La historia de Victoria y Elena se convirtió en un ejemplo nacional, no porque fuera perfecta o porque borrara la tragedia original, sino porque demostraba que incluso del dolor más profundo puede surgir transformación, que el perdón es posible, incluso para los crímenes más graves. Que la redención no es una fantasía, sino un proceso difícil y doloroso, que requiere humildad absoluta y trabajo constante. Y todo había comenzado con una niña descalza en un restaurante elegante. Una niña que había rastreado al asesino de su padre durante 3 años usando solo su memoria olfativa y su determinación inquebrantable. Una niña que había tenido el coraje de enfrentar a una mujer poderosa y exigir verdad y justicia. Si esta historia te está tocando el corazón, piensa en las Carolinas y los Robertos de este mundo. Piensa en las familias que viven con pérdidas devastadoras, mientras los culpables huyen de sus responsabilidades. Piensa en cómo una decisión de segundos puede destruir vidas enteras. Y piensa también en cómo el perdón y la redención deben transformar incluso las tragedias más oscuras en algo con propósito y significado. La vida continúa. Para todos los involucrados en esta historia, continúa con sus altibajos, sus victorias y sus desafíos. Pero ahora continúa con un propósito compartido: asegurar que la muerte de Roberto Ramírez signifique algo más que solo una tragedia sin resolver. Asegurar que su legado sea uno de justicia, perdón y transformación social. Años después, cuando Elena publicó un libro sobre justicia restaurativa y lo dedicó a su padre, incluyó la historia completa de su familia y Victoria. El libro se convirtió en lectura obligatoria. Escuelas de derecho por todo el país. Inspiró a una nueva generación de abogados y fiscales a buscar formas más humanas y efectivas de justicia. En la introducción del libro, Elena escribió: mi padre no eligió morir, no eligió ser el catalizador de esta historia, pero en su muerte, involuntarias, sembraron las semillas de un movimiento que ha cambiado miles de vidas. Eso no justifica su pérdida, nada nunca lo hará, pero le da significado a su ausencia. Y tal vez, solo tal vez, ese significado es suficiente para que el dolor valga la pena. Victoria escribió el epílogo del libro. En él, no se absolvió de su crimen, no minimizó el daño causado, simplemente contó su verdad, la historia de una mujer que huyó de su peor momento, y luego pasó el resto de su vida tratando de repararlo. Irreparable. Terminó el epílogo con estas palabras: no puedo devolver a Roberto a su familia. No puedo borrar su dolor o recuperar los años que perdieron con él, pero puedo dedicar cada día restante de mi vida a asegurar que su muerte no fue completamente en vano. Puedo trabajar para prevenir que otros cometan mi error. Puedo ayudar a otras familias a encontrar el tipo de paz que la familia Ramírez me ayudó a encontrar. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es lo único que puedo ofrecer. El libro ganó múltiples premios, pero más importante que los premios fue el impacto real que tuvo. Cientos de fiscales comenzaron a implementar programas similares en sus jurisdicciones. Miles de familias de víctimas encontraron nuevas formas de procesar su dolor, y cientos de ofensores encontraron caminos hacia la redención genuina, en lugar de solo castigo. Si te gustó esta historia de redención, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos. Sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tipo de transformaciones. Tu consejo es muy importante para nosotros en este canal, y queremos saber si tú has vivido o conoces alguna historia similar.
Hasta el próximo video.